Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a generar muchísima conversación y emoción. Y es que, como ya vieron en el título, y si no, prepárense. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado a todos, pero absolutamente todos, con la boca abierta. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans de las series turcas, y especialmente de Erkenci, donde vimos a esta pareja brillar con una química, una complicidad y un amorío en la pantalla que traspasaba la pantalla. Era algo mágico. Así que imagino que la noticia de este 25 de agosto de 2025 los ha tomado por sorpresa. Y sí, lo sé, la fecha es un poco futurista, pero justamente por eso vamos a sumergirnos en la especulación, en el análisis y en todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre este bombazo. Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que rodea a este posible reencuentro. Nueva relación. Boda secreta. ¿Un contrato de telenovela? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que el tema está *on fire *, trending topic *, en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación especializados en el mundo de las series turcas. Desde páginas de fans dedicadas a Erkenci, hasta blogs de entretenimiento, pasando por canales de YouTube como el mío, todo el mundo habla de Can y Demet. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, rumores, análisis, teorías conspirativas y, por supuesto, mi opinión personal. Y como siempre, quiero que este sea un espacio de debate abierto y respetuoso. Así que prepárense para comentar. Quiero saber qué piensan, qué creen, qué esperan. Pero antes de empezar con todo el chisme, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gustan los temas sobre el mundo de las series turcas. Me ayudan muchísimo a que YouTube se lo muestre a más personas y que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, comencemos. La noticia, como les decía, explotó el 25 de agosto de 2025. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque aunque ya hemos visto rumores y especulaciones sobre Can y Demet en el pasado, esta vez parece ser diferente. ¿Por qué? Porque la fuente o las fuentes parecen ser más confiables. Digamos que esta vez la información proviene de *insiders cercanos a ambos actores, y de algunos medios de comunicación turcos con una trayectoria y reputación intachables especializados en farándula y entretenimiento, pero con credibilidad. Ya saben, no los tabloides que inventan todo, sino aquellos que saben cuando la información tiene una base sólida. ¿Pero de qué se trata exactamente? Pues básicamente de un supuesto acercamiento. No hablamos de un simple encuentro casual en un evento. No es que se hayan cruzado en un restaurante o en una fiesta y se tomaron una foto. La información que ha ido surgiendo poco a poco sugiere que, después de varios años de estar cada uno por su lado, Can y Demet han estado en contacto, de una manera más íntima. Y aquí viene la parte jugosa, la que realmente nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando? Algunos hablan de una posible relación, un romance que resurgió de las cenizas, mientras que otros rumorean, y con mucho más fuerza, que la cosa va mucho más allá, y se habla de matrimonio. Sí, matrimonio. La palabra prohibida. Imaginen el revuelo que esto ha causado. Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno global, y lo sigue siendo. La serie sigue generando comentarios, debates y fanfictions *. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, traspasaba la pantalla, era palpable, era el fuego que encendía cada escena. Los fans de la serie y en general del mundo de los dramas turcos soñaban con que su amor traspasara la ficción y saltara a la vida real. Que se enamoraran, que fueran felices, que formaran una familia, el sueño de todo fan romántico. Sin embargo, después de la serie cada uno siguió su camino, cada uno con sus proyectos, sus éxitos y sus amores. Demet se casó y Can se enfocó en proyectos internacionales y en consolidar su carrera. Pero el tiempo pasa, las relaciones cambian, las personas cambian y a veces el destino, ese ente misterioso y caprichoso, tiene otros planes. ¿Será este el caso de Can y Demet? ¿Es el destino que finalmente los unirá? ¿Escribirán un nuevo capítulo en su historia? La verdad es que hasta ahora no tenemos ninguna confirmación oficial.
Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Ninguna foto, ningún comentario, nada. Y como sabemos, en este mundo de celebridades, los rumores son el pan de cada día. Se inventan noviazgos, separaciones, embarazos, todo para generar *clickbait* y visitas. Pero como les decía, la fuente de estos rumores es lo que los hace un poco más creíbles, un poco más interesantes. ¿Qué nos hace pensar que esta vez podría ser diferente? ¿Qué le da un sabor a realidad a este rumor? Bueno, primero los *insiders*. Las fuentes cercanas a Can y Demet, personas de su círculo íntimo, personas que conocen su día a día, han filtrado información a varios medios de comunicación turcos. Y por lo general estas fuentes no se arriesgan a dar información falsa, porque saben que las consecuencias podrían ser negativas para su reputación, y sobre todo, para la de los actores. Si las fuentes fallan, pierden credibilidad y los actores, al ser expuestos a rumores infundados, pueden sufrir daños en su imagen pública. Segundo, el contexto. El contexto es crucial. Ambos están solteros. Demet se divorció recientemente, un proceso doloroso, pero que la ha fortalecido, y Can, aunque ha tenido relaciones, y siempre ha sido un hombre muy atractivo y codiciado, no parece estar en una relación seria en este momento. Esto, por supuesto, facilita las cosas, porque no hay que ocultar nada, no hay que justificar nada. No hay terceras personas involucradas, no hay que explicar nada. Son dos personas solteras con caminos separados, pero con un pasado en común y una conexión muy fuerte. Tercero, las señales en redes sociales. El Internet no perdona. Aunque no han publicado nada explícito, los fans son detectives. Algunos observadores con vista de águila y lupa en mano han notado algunas coincidencias. Me refiero a *likes sospechosos en publicaciones, a comentarios sutiles en fotos, y a algunas declaraciones en entrevistas que, analizadas con lupa, con una interpretación meticulosa, podrían interpretarse como guiños. Pequeños detalles, pequeñas pistas, que alimentan la esperanza y la especulación. ¿Será que se están comunicando a través de mensajes subliminales? ¿O son solo casualidades? El misterio es parte de la diversión. Cuarto, la reacción de los fans. La reacción de los fans ha sido un auténtico terremoto o un tsunami de emociones. Las redes sociales están que arden. Los fans de Erkenci están enloquecidos como si hubiera vuelto la serie. Han revivido momentos icónicos de la serie, han compartido fotos y vídeos, han creado *edits espectaculares, han escrito *fanfictions emocionantes y han expresado su deseo, su anhelo, de que este romance, de que esta historia tenga un final feliz en la vida real. La nostalgia, el cariño por la pareja, la conexión con sus personajes y la esperanza de verlos juntos de nuevo han impulsado la noticia a lo más alto de las tendencias. Es un amor incondicional, un apoyo incondicional, una prueba de que el amor, el verdadero amor, puede trascender la pantalla. Ahora, analicemos un poco más a fondo. ¿Por qué creo que esta vez podría ser verdad? ¿Por qué siento esa chispa de esperanza? Pues sinceramente por la química que tenían. La química entre Can y Demet era, y sigue siendo, palpable. Podían estar juntos frente a la cámara y hacer que el televidente se sintiera parte de su romance, que el televidente creyera en ese amor, que el televidente deseara ser parte de esa historia. En muchas ocasiones, parecía que la ficción se fusionaba con la realidad. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo era natural, todo era auténtico. Además, ambos son personas que valoran la familia y la estabilidad. Can ha hablado abiertamente de su deseo de formar una familia, de tener hijos, de encontrar a la mujer con la que compartir su vida. Demet también ha demostrado ser una persona muy familiar, muy apegada a sus seres queridos, y con una fuerte necesidad de construir un hogar. Esto, sumado a su madurez, a su experiencia, a todo lo que han vivido, podría ser un factor clave para que esta relación funcione. No son los mismos jóvenes actores que conocimos en Erkenci. Han evolucionado, han aprendido de sus errores, han crecido como personas, han madurado, y ahora, tal vez, estén listos para encontrar ese amor duradero que tanto anhelan. ¿Y qué más nos hace pensar que esto podría ser real? El destino. ¿Quién puede negar el poder del destino? Dos personas que se conocieron, que se enamoraron en el trabajo, que vivieron una historia de amor en la pantalla,
y que tal vez estén destinadas a estar juntas en la vida real. No es romántico pensar así. Sin embargo, también es importante ser realistas. Hay que tomar esta información con pinzas. Los rumores son rumores. Y como les decía, hasta que no haya una confirmación oficial, todo es especulación. Pero soñar no cuesta nada. Pero, ¿y si fuera verdad? Imagínense. ¿Qué implicaciones tendría para sus carreras? ¿Y para sus fans? Pues sin duda, sería un bombazo. Ambos son actores muy populares con muchos proyectos por delante y una relación pública, y más aún un matrimonio, podrían atraer aún más atención mediática y fortalecer su imagen como pareja. Verlos juntos, apoyándose, celebrando sus logros, sería algo maravilloso para sus fans. Para los fans, sería un sueño hecho realidad. Ver a Khan y Demet juntos fuera de la pantalla, en una relación estable y feliz, sería la prueba de que el amor, el verdadero amor, si existe, que el amor de Erkencikus no fue solo una fantasía, sino algo que puede ser real. La serie Erkencikus tendría un nuevo significado, y el legado de esta pareja sería aún más grande, más fuerte, más inolvidable. Los fans se sentirían parte de esa historia de amor, parte de ese cuento de hadas. Y eso es algo muy poderoso. Pero por otro lado, también habría que tener en cuenta la presión mediática. La vida de pareja, especialmente en el mundo de las celebridades, no es fácil. La exposición constante, las críticas, las especulaciones, los paparazzi que no los dejarían en paz, podrían ser abrumadoras. Y es importante que tanto Khan como Demet estén preparados para afrontar este desafío, para proteger su intimidad, para mantener la calma y la serenidad ante la tormenta mediática. Necesitarán un escudo, una coraza para proteger su amor. ¿Y qué pasará con sus futuros proyectos? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Harán una secuela de Erkencikus? Todos lo deseamos. Es muy pronto para saberlo. Pero sin duda la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla sería algo que emocionaría a todos sus fans y que dispararía las audiencias. ¿Un reencuentro en una nueva serie? ¿Una película juntos? Las posibilidades son infinitas. En resumen, la noticia de Khan y Demet es una bomba que ha explotado en el mundo de las series turcas. Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores son persistentes y las fuentes parecen ser fiables. La química entre ellos, su situación sentimental actual y la reacción de los fans hacen que esta vez los rumores tengan un sabor diferente, un sabor a ¿verdad? Pero, recordemos, todo es especulación. Tenemos que esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Mientras tanto, podemos seguir soñando, debatiendo y analizando cada detalle. Podemos fantasear, crear nuestros propios escenarios y soñar con ese final feliz que todos queremos. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia de Khan y Demet, hemos debatido sobre las posibilidades y hemos compartido nuestras opiniones. Espero que les haya gustado este vídeo. Quiero agradecerles a todos por verlo, por sus comentarios, por su tiempo y por su apoyo constante. Me encanta leer sus opiniones, me encanta leer sus teorías y discutir estos temas con ustedes. Me encanta formar parte de esta comunidad, de esta familia *fan*, de esta pasión por las series turcas. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen en el destino? ¿Quieren una secuela de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. No se guarden nada. Expresen su entusiasmo, sus esperanzas, sus deseos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, comentar es amar. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y que la espera no sea larga. Y que ojalá, pronto tengamos noticias oficiales. Chao.